da mucho gusto saludarlos. Soy David Smekes de la redacción de Querétaro de Verdad. Hoy con la compañía de Jorge Luis Montes. Jorge Luis, qué gusto que nos vuelvas a visitar. Yo me pongo muy contento cada vez que vienes porque siempre tocamos temas que nos hacen reflexionar del momento que estamos viviendo. ¿Cómo estás? Bien, David, pues con mucho gusto de estar con ustedes aquí en Querétaro de Verdad. Perfecto, qué bueno. Oye, y con esto que, pues bueno, muchas veces ya ni reflexionamos. Ya como que la gente hace nada más el puente, pero no piensa lo que es el 20 de noviembre. Yo quería que nos platicaras desde tu particular punto de vista qué es y cómo ves y cómo se ve hoy en día el 20 de noviembre. Sí, David. Pues fíjate, es un tema que está, digamos, en la agenda pública, tiene un significado muy profundo. Y efectivamente hay inclusive grupos políticos que pueden festejar la revolución como el PAN. Yo ahora que estuve reflexionando y revisando algunas cosas otra vez de la revolución, decía, ¿cómo es que el PAN festeja un proceso revolucionario? A ver si alguien del PAN nos contesta esa pregunta, porque hay ciertas similitudes de esa tercera transformación de la vida pública de México, que es la revolución que inició el domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Francisco Madero era muy preciso, o fue muy preciso en el plan de San Luis que dictó desde Estados Unidos después de que estuvo preso por órdenes del dictador Porfirio Díaz. Porfirio Díaz estuvo 30 años en el gobierno y efectivamente hubo una estabilidad económica, hubo desarrollo, hubo crédito, había confianza de los países extranjeros sobre México con este proceso de dictadura, ¿sí? de Porfirio Díaz, pero había, como ocurrió en todo el periodo neoliberal, hubo una estabilidad a costa de la gran mayor parte de la población. Los trabajadores que tenían largas jornadas de trabajo en ese momento tenían las tiendas de raya, que era el mismo patrón que tenía la tiendita, y ahí mismo el trabajador tenía que comprarle todo y otra vez le devolvía el dinero al patrón. Y se viene gestando una expresión social como la que ocurrió ahora en toda la etapa neoliberal, que también duró 30 años, curiosamente. Hay muchas similitudes. Y es cuando Francisco I. Madero, que era un hombre muy beneficiado económicamente, su familia era dueños de bancos, de tierras, de empresas. Él va a estudiar a Estados Unidos, luego va a estudiar a Francia, donde tiene gran influencia, luego regresa y se va al equivalente a la maestría otra vez a Estados Unidos y vuelve a Coahuila, de donde era originario, y se encarga de los negocios familiares, pero tiene todo un despertar social, y entonces él practicaba el espiritismo, que su papá estaba suscrito a una revista francesa. Y de ahí comienza toda esta inquietud en periodos de trance, de reflexiones, cuando él empieza a construir toda esta idea. Y cuando en 1908, fíjate, Porfirio Díaz es entrevistado por un periodista norteamericano y él dice que aceptaría y que vería bien que viniera un partido que se opusiera y que participara en la vida democrática, pero parece que lo hizo de dientes para afuera. Y cuando ve el gran crecimiento y la aceptación que tiene Francisco I. Madero, que corre como pólvora en todo el país, como corrió también como pólvora esta idea de la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador, lo que hace Porfirio Díaz es encarcelarlo. Luego escapa y se va a San Antonio, Texas. Desde ahí emite este plan de San Luis. Y eso mismo ocurre con Fox y Andrés Manuel López Obrador. Intentan en el 2005 meterlo a la cárcel con todo el tema del desafuero. Entonces viene un paralelismo, una similitud entre esa tercera transformación y esta cuarta transformación. Hoy todo lo que apoyan el PRI, el PAN y lo que apoyaron en este periodo de los 30 años es algo muy similar a lo que se apoyó por Porfirio Díaz en todo el proceso de dictadura. Hay paralelismos, hay similitudes, y entonces aparece Madero, aparece Zapata desde Morelos con el Ejército del Sur, y Villa aparece en el norte con la División del Norte. Ya en su momento se conocen en Xochimilco, entran a la Ciudad de México, a Palacio Nacional, pero
Hay errores que comete Francisco I. Madero. Nombra a Victoriano Huerta como jefe de las Fuerzas Armadas, que era un porfirista, que finalmente es Victoriano Huerta el que asesina o manda asesinar a Francisco I. Madero. Y vienen algunos errores. Yo te decía al inicio, tenemos que reflexionar en Morena en lo que estamos haciendo, porque la oposición no descansa, la oposición está entre nosotros. Claro. La gente que quiere que sigan beneficiados, los grandes empresarios, los grandes hacendados, los millonarios que estuvieron beneficiados con todo el proceso neoliberal, con el PRI, con el PAN, están entre nosotros. Y hay que tener mucho cuidado en Morena para que podamos aprender de la historia, y esto que acabamos de conmemorar este pasado 20 de noviembre del 21. Pero tocó en sábado. Tocó en sábado, o sea que él fue un domingo 6 de la tarde. Debemos de aprender en Morena. Hay que tener cuidado de la gente que viene a Morena. Debemos de fortalecer nuestro movimiento, respaldar al presidente López Obrador para que no se repita aquello que se repitió. Victoriano Huerta da el golpe de estado a Francisco I. Madero, luego Venustiano Carranza se hace presidente de la República, y es algo que no se ha dicho mucho en los discursos oficiales, pero es el propio Venustiano Carranza, excompañero de Zapata y de Villa, quien los asesina. ¿Cuál fue el motivo por el que Zapata y Villa siguieron en la lucha armada? Porque no se cumplieron con las promesas, ni desde Madero, las promesas de devolverle a la gente sus tierras. Eso es lo que buscaban, tierra y libertad. Yo creo que el presidente López Obrador hoy ha respondido a las exigencias de todos los sectores en la población, y eso hace que tenga el gran respaldo. Aprende, es un gran conocedor el presidente López Obrador de la historia, y estoy seguro de que visualiza lo que pasó en esa tercera transformación que fue la revolución, para corregir y actuar de manera correcta como lo está haciendo hoy en esta cuarta transformación. Fíjate que hay una frase famosísima, ¿no?, que dice que no recuerda su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y qué bueno que vienes y planteas esta historia, porque creo que es momento de que no se repita, ¿no? A final de cuentas tenemos que reflexionar con respecto a lo que estamos viviendo. Te comentaba hace un momento, ¿no?, que muchas veces no entendemos el momento que estamos viviendo histórico, porque siempre que hablamos de la tercera transformación, de la segunda y de la primera, lo hablamos como una historia, como algo que sucedió, y no lo podemos plantear en este momento. El decir que en este momento estamos viendo esta transformación, que curiosamente, como bien lo dices, es una analogía de lo que sucedió en la revolución, nos invita a seguir haciendo que siga desarrollándose esta transformación, ¿no? Que yo creo que es uno de los compromisos más importantes que tiene el presidente, y que, bueno, yo creo que es muy claro que con la aceptación que tiene, la gente quiere que pase eso. Que quiere que mantenga este sentimiento social, de este cuidado, de que lo que se logró en la revolución en aquel entonces no se vuelva a perder como ya se había perdido en este periodo de 30 años, como dices curiosamente, ¿eh? Es muy curioso, que es muy similar al tiempo que estuvo el dictador, que bien lo dices, Porfirio Díaz, ¿no? Que sí tuvo desarrollo y todo, pero a costa de la sociedad. Del gran sufrimiento de las mayorías, y es de donde surge toda esa protesta social por la inequidad, por el sufrimiento social que hubo, y bueno, es lo que conmemoramos apenas el 20. Nosotros conmemoramos la cuarta transformación el 1 de julio del 2018, cuando el presidente López Obrador gana la elección y toma protesta el 1 de diciembre del mismo 2018. Que se va a celebrar, ¿verdad? Entiendo que va a ser una celebración también el 1 de diciembre, ¿es correcto? Sí, ha convocado el presidente López Obrador la Ciudad de México al Zócalo el miércoles 1 de diciembre, y aprovechar para invitar a toda la gente a que se hagan presentes en el Zócalo y que se note ese respaldo ciudadano que sigue teniendo el presidente de la República. Apenas lo decía, si yo no tuviera el respaldo de la ciudadanía, ya me hubieran derrocado, como le pasó al presidente Madero, ¿no? Exactamente, sí. Que fue de otra forma, que esperemos que nunca se repita en la historia de México. No, fíjate, nada más, no quiero dejar pasar esto. Uno de los amigos que están recabando firmas para la consulta popular estaba en un módulo y alguien pasó, según el PRI del PAN, dijo: mejor que se muera López Obrador. Es decir, no dudo que hay ese deseo por parte de la derecha, sin embargo el respaldo que tiene el presidente López Obrador lo mantiene firme, sólido. Y te digo,
corrige o actúa de manera adecuada aprendiendo de la historia, de lo que le pasó a Zapata, a Villa, a Madero. En 1910, 1913, 14, que es cuando asesinan, en el 19 y en el 23 muere finalmente Villa. Es correcto. Pues bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayamos platicado un poquito de historia y que sobre todo esta historia nos ayuda a reflexionar el momento que estamos viviendo. Pues no me queda más que pedirles que nos hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales y que visiten nuestra página en www.querétarodeverdad.mx. Muchas gracias, Jorge Luis, por haber estado nuevamente con nosotros. Muchas gracias y saludos a toda tu audiencia, a tu auditorio. Muchas gracias. Hasta luego, que tengamos bonita tarde.